Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes una vez más en este ejercicio de presentarles a las cabezas de lista de los diferentes partidos políticos que estarán en la contienda del próximo domingo, en donde se elegirá, por supuesto, al nuevo Congreso de la República y además ustedes podrán votar por una de las tres consultas que van a elegir a su candidato presidencial. Y en este momento, nuestro invitado es Humberto de la Calle, la cabeza de la lista de la coalición Centro Esperanza. Tiene el número 1, por supuesto, para conocer las propuestas, todo lo que tiene esta coalición, esta lista que va a estar en el Congreso de la República y que llega, por supuesto, con base en unos acuerdos. Doctor de la Calle, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Buenas tardes, Diego, encantado de saludarte, mucho gusto. Bueno, doctor de la Calle, ¿cómo le fue en campaña? Porque, a decir verdad, fue atípica porque venimos en medio de una pandemia, la gente también, por supuesto, sentía temor. Vimos casos, doctor de la Calle, desafortunadamente, en donde de X personas se le acercaba a alguien y resulta que eran personas que querían hurtarle sus pertenencias. Pero, ¿cómo le fue a usted en esta campaña? Pues a mí muy bien en el sentido de una campaña que fue breve, como tú dices, precedida por la pandemia, pero en los lugares a los que pude asistir, pues encontré apoyo y cariño e interés en la gente. Naturalmente que también tuvimos cierto tipo de problemas en la coalición que son conocidos públicamente, pero que yo creo que se superarán el próximo domingo con la escogencia del candidato único y luego nuestra lista, que yo creo que va a tener un buen resultado. ¿Tuvo usted, doctor de la Calle, unas dudas jurídicas? Envió una consulta al Consejo Nacional Electoral, una respuesta que tampoco fue clara, pero usted decidió seguir adelante. ¿Ese tema ya está resuelto totalmente? Sí, para mí está resuelto, porque en efecto se hizo la consulta para mayor seguridad y también como un acto de lealtad con la ciudadanía. El Consejo Electoral no contestó, remitió a otra entidad la consulta, pero dijéramos, el hecho claro es algo que suele llamarse confianza legítima. Yo me inscribí con el aval de todos los partidos que forman la coalición. De alguna manera es un aval colectivo bajo la sombrilla de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza. Allí concurrió el partido Oxígeno Verde con la firma de la doctora Bethancourt. Por lo tanto, se creó una situación jurídica en virtud de la cual yo seguía mi camino, es lo que prometí hacer, apoyar al que gane en la consulta. El retiro de la doctora Bethancourt es un acto que corresponde a ella, no a mí. Luego ninguna doble militancia puede desprenderse de actitudes que no son mías, y yo estoy absolutamente tranquilo. He seguido con mi campaña a fondo y ya naturalmente el domingo veremos el resultado. Claro, doctor de la Calle, ya hablemos concretamente de lo que son propuestas, porque es por supuesto lo que quiere conocer la ciudadanía. Usted recientemente hizo su cierre de campaña y habló de varios temas, reforma política y también de la corrupción. Quiero hablarle primero de la corrupción. ¿Qué van a hacer ustedes llegando al Congreso para acabar este problema que definitivamente es un flagelo que tiene a Colombia en todos estos problemas? Pues lo que ocurre es que, en mi opinión, esos dos problemas, como tú los planteas, realmente son uno. ¿Por qué? Porque la corrupción en el pasado era un problema de sobornos y de coimas, pero ahora el tejido de corrupción ha infectado el sistema político, de tal manera que no podemos separar una reforma política, que es el verdadero paso genuino en la lucha contra la macrocorrupción, la que estamos viendo ahora. Me parece que hay que trabajar en esa línea de la reforma política, que es, repito, la manera de evitar lo que está pasando, que a mí me parece extremadamente preocupante, porque esta corrupción se ha ubicado como en la madre del sistema político, está irradiando en el sistema político. La señora Merlano nos contó qué pasó en Barranquilla, y algunos ingenuos decían, bueno, eso pasa en Barranquilla. No, eso está pasando en todo el país. Hay dineros oscuros y hay deformaciones del sistema electoral. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, primero, refinar las normas de financiamiento de campañas que todavía siguen teniendo huecos y que permiten ese dinero negro. En segundo lugar, yo creo que llegó la hora de mirar el sistema electoral como tal. Yo, que he defendido la circunscripción nacional, ahora veo que realmente se ha degradado, porque la idea que teníamos era un liderazgo nacional en el Senado
y los liderazgos regionales en la Cámara, pero en el Senado en lo que está pasando es que los senadores en general tienen una base regional, pero empiezan a aparecer en la búsqueda de votos en todo el país, lo cual encarece las campañas, genera focos de corrupción. Yo creo que no hay que volver al pasado, no hay que volver a la idea antes del 91, cuando los varones electorales se tomaban los departamentos, pero yo creo que hay que hacer un sistema mixto, mantener la circunscripción nacional solo para minorías, y en eso tengo varias fórmulas que estoy trabajando en ellas, y luego el Senado, elegirlo por regiones, un Senado regional para evitar, repito, que los varones se apoderen de los departamentos, y un número de escaños para minorías que se proveen sumando las votaciones en varios departamentos que no hayan tenido resultado eficaz, una especie de repechaje para poder sumar esos votos, repechaje para utilizar el lenguaje del fútbol. Esa mirada en general de la reforma política es necesaria, fue lo que se pactó en el acuerdo de paz, pero desafortunadamente ni el gobierno ni la dirigencia política han escrito siquiera una coma de lo que fue un compromiso y que fue delineado por una comisión internacional de alto nivel que señaló los pasos a seguir. Y que de todas maneras este tema de la reforma política, doctor de la Calle, es una asignatura pendiente de hace años, porque venimos hablando siempre de este tema, llega al Congreso y por diferentes razones no avanza, o no hay quórum en las sesiones, o se deja hundir por tiempos, o sencillamente se hacen temas de cosmetología, pero nada de fondo, lo que realmente se necesita en materia política en el país. Sí, y efectivamente eso es lo que pasa, que dijéramos, ha habido llamadas reformas políticas que realmente no han resuelto los problemas. Yo agregaría que para Cámara las circunscripciones deben ser más pequeñas, porque me parece que lo que hay es una desconexión muy grande entre los elegidos y los electores. El 88% de personas encuestadas por una organización muy seria que trabaja en estos temas, no recuerda por quién votó en el 2018 para Congreso, ni para Senado, ni para Cámara. Eso lo que demuestra es que hay un cierto grado de ficción en el proceso electoral. La gente llega por determinadas razones, clientelismo o por banalidades porque le gustó el candidato, pero realmente no hay una unión entre el elegido y los electores. Y ese es un tema que debemos también atacar. Usted toca ahí un tema muy importante, doctor de la Calle, y es el tema de la Cámara de Representantes. Sin ir tan lejos, Bogotá, que esto por supuesto es por el número de habitantes y tal, tiene 18 representantes a la Cámara. Si usted le pregunta a los habitantes de Bogotá quiénes son los representantes, no tienen ni idea, y muy seguramente así ocurrirá en Antioquia, bueno, en otros departamentos. Sí, es que justamente es lo que quiero señalar con esto que estoy diciendo. El caso de Bogotá es correcto, es paradigmático. Son 8 millones de votantes y las personas que son elegidas realmente no tienen vínculos con las localidades. Por eso insistimos y ya hay bastantes ejercicios y simulaciones sobre esto, circunscripciones más pequeñas, de tal manera, como ocurre en los países anglosajones, de tal manera que un habitante de Kennedy vote por su representante, o Kennedy y los lugares aledaños. Es decir, Bogotá permitiría tener varias circunscripciones en Cámara. Y quiero enfatizar de nuevo lo del Senado, porque lo que está pasando también es que hay una sobrerepresentación en algunos departamentos, un número crecido de senadores. Hay alrededor de 14 senadores en el Atlántico y buena parte del resto del país no tiene representación. Eso es cierto, hay departamentos en donde no tienen una representación y eso genera una preocupación. Doctor de la Calle, hablemos del acuerdo de paz, porque en el evento de cierre de su campaña también habló de que definitivamente no se hizo trizas y que usted desde el 20 de julio iba a recogerlo. ¿Cuál va a ser su trabajo en el Congreso por el acuerdo de paz? Bueno, lo primero es que hay que decir, y en esto yo quiero ser cuidadoso porque no se trata de meterle pasión y sectarismo a esto, yo creo que el gobierno cumplió algunas cosas. Yo no estoy en la posición cerrada de negar todo avance. Particularmente los planes de desarrollo con enfoque territorial, el gobierno ha trabajado en eso, con dificultades fiscales y cierto tipo de problemas, pero no debemos extremar allí la crítica. Pero también hay omisiones muy grandes.
y entorpecimiento en otros temas. Omisiones. Uno, la reforma rural integral va en pañales. Algunos expertos dicen, si no la impiden, porque hay élites en Colombia que no quieren reestructurar el campo, nos vamos a demorar 26 años al ritmo que vamos. Y luego la reforma política, ya lo dije, donde no se dio realmente ningún paso. El gobierno presentó un proyecto tímido y lo dejaron morir entre el gobierno y la clase política. Pero también hay entorpecimiento en lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial de Paz. Por lo tanto, lo que yo pienso hacer es, por un lado, en términos de control político, impulsar al nuevo gobierno, sea un gobierno de la coalición o no, para que termine de implementar integralmente el acuerdo. Hay temas que no han sido tocados prácticamente. Y luego, impulsar también la legislación que falta. Recordemos que en el Congreso anterior se logró incorporar la mayor parte de las normas de carácter constitucional y legal, pero todavía hay unos elementos que no se han cumplido. Por ejemplo, la especialidad agraria para la reforma rural, los jueces agrarios, se presentó 2 veces, pero lo iban demorando y murió esa iniciativa que es muy importante para superar la conflictividad del campo. Luego, yo creo que allí, como lo dije el día del cierre de la campaña, pues estaremos recuperando el hilo del cumplimiento del acuerdo de paz. Doctor de la Calle, justamente en ese sentido, se han hecho anuncios de algunos partidos, por ejemplo, de parar a Petro, dicen unos, otros dicen para garantizar las renovaciones sociales que el país necesita. En este sentido, doctor de la Calle, este bloque que tal vez usted quiere conformar es para evitar que le hagan daño al acuerdo de paz, teniendo en cuenta que no sabemos quién va a ser el próximo presidente de Colombia e incluso cómo va a quedar la conformación del Congreso. Sí, yo creo lo siguiente. A mí me parece que seguramente habrá, yo diría, 3 bloques, particularmente en el Senado, con distinto número de curules, pero con una fuerza política relativamente equivalente. Nosotros lo que hemos propuesto es que vamos por el centro. ¿Eso qué quiere decir? Algunos han dicho, no, el centro es tibio y es vacilante. No, todo lo contrario, por Dios. El centro ha sido el escenario político de los últimos 3 siglos que ha producido la civilización política occidental. El Estado de Derecho es producto de las decisiones desde el centro. Repito, casi desde la Revolución Francesa, lo que se ha abierto paso en el mundo, evitando los desbordamientos y el extremismo. Y es lo que nosotros queremos, ir por el centro y no solo obtener la presidencia de la República, sino una bancada fuerte, que esté comprometida con el cambio, porque estamos convencidos de que el continuismo no es bueno para Colombia. Yo creo que el uribismo se agotó, me parece que aquí hay que dar un timonazo fuerte, pero ese timonazo no puede significar desbordamientos y descarrilamientos. Luego, esa es nuestra postura, y esa postura es distinta a la del doctor Petro y distinta a la de la coalición Equipo por Colombia, que en el fondo tiene nexos explícitos o tácitos con el Centro Democrático, que creo que eso aparecerá muy pronto en el escenario político. Ese es el panorama y yo creo que nosotros vamos a tener una bancada fuerte dentro de esa línea de conducta que además, en mi caso personal, es reflexiva, sin insultos, con respeto por las ideas ajenas, porque francamente estamos fatigados de tanto fanatismo. Doctor de la Calle, usted tiene una trayectoria en el sector público, por supuesto, muy amplia. Recientemente usted fue jefe negociador del gobierno en los diálogos de paz con las FARC y ahora va a llegar al Congreso de la República. Usted ha visto que las discusiones políticas han pasado de ser políticas justamente a ataques personales. ¿Usted está dispuesto a aguantar este tipo de discusiones? Porque hay quienes dicen que el Congreso no es ni la sombra de lo que fue hace algunos años. El respeto que había allí, las discusiones con altura que se daban, ahora son insultos también entre unos y otros. Sí, seguramente eso va a arrancar así. Uno de los propósitos que uno tiene es tratar de cambiar el Congreso también, cambiarlo para mejorar, para mayor eficiencia y transparencia. Pero sobre los insultos, pues yo ya voy estando más bien acostumbrado, porque no me han faltado, y particularmente después de las conversaciones de La Habana, pues un número de colombianos sostienen que yo terminé entregándole el país a las FARC,
que todo esto lo hicimos para movernos hacia la venezolanización de Colombia y mil insultos más, incluso cuando defiendo mis ideas libertarias sobre género, igualdad de género, respeto a la diferencia, a las identidades sexuales. Luego dijéramos que eso realmente, pues, no es que uno aplauda que lo insulten, pero yo francamente estoy un poco curado de eso, ¿no? Ya se acostumbró. Sí, sí, uno va generando piel de cocodrilo, porque claro, es que la política se parece más al rugby que al tenis de mesa, es una piscina de pirañas y yo estoy de acuerdo contigo, Diego, el que no esté preparado para eso, pues es mejor que no se meta, ¿no? Claro, sí, es un tema bastante complicado. Doctor de la Calle, quiero preguntarle por temas sociales, porque por supuesto en este momento en donde hay una inflación por las nubes, muchos colombianos vienen golpeados por lo que ha sido la pandemia, empresarios que quebraron, por supuesto, por las extensas cuarentenas que tocó implementarlas. ¿Algún paquete de medidas sociales o económicas que les sirvan a los colombianos en medio de todo este panorama? Sí, yo creo que hay unas decisiones inaplazables y además me parece que vamos a enfrentar la necesidad de un paquete reformista que va a ser nutrido y también relativamente impopular. Obviamente que esto en buena parte depende del gobierno. Yo no quiero ahora tener la pretensión de hablar como si uno estuviera aspirando a la presidencia. Yo aprovecho, hay gente que cree que estoy aspirando a la presidencia, es una cosa un poco curiosa. Aprovecho para decir, no, yo seré un senador y naturalmente que estas son decisiones colectivas. Pero primero, me parece que es inevitable una reforma tributaria para fortalecer la capacidad fiscal del Estado en miras de manera transitoria, mientras superamos esta ruptura social, intensificamos el ingreso de los colombianos, por ejemplo, con la renta básica universal. A mí me parece que eso va a ser absolutamente necesario. Hay que ver el monto en función de la realidad fiscal. Una reforma tributaria debe ser cuidadosa con la tributación de las empresas, porque las empresas son las generadoras del desarrollo. Yo participo de la economía abierta. Hay tal castrochavismo que me han tratado de endilgar. Es más, yo fui quien presidió las sesiones de la OEA para expedir la Carta Democrática Interamericana. Para mí lo del castrochavismo, al principio pensé que era un chiste, pero bueno, hubo gente que terminó creyendo esa barbaridad. Luego, preservar las empresas. Lo que sí hay que hacer es mirar las exenciones y ventajas tributarias, porque algunas tienen sentido social. Por ejemplo, ayudar a las energías limpias bajando la tributación es correcto. Otras son sencillamente gabelas que se han otorgado y que no deben mantenerse. Pero en cuanto a las personas naturales, me parece que los más ricos de los ricos van a tener que tributar. Ahí la tarifa tiene que ser más progresiva, porque aquí estamos en una situación de emergencia y hay situaciones de carácter social, repito, que tenemos que solventar. Hay una utilización de los subsidios que yo creo que es correcta, pero tampoco puede volverse si logramos recuperar la senda del desarrollo y del empleo sobre todo, pues me parece que lo de los subsidios no puede convertirse como en una especie de invitación a una sociedad indolente, porque el trabajo también dignifica a la persona. Luego me parece que esto hay que mirarlo con cierto grado de temporalidad. Y luego vendrán inevitablemente discusiones sobre pensiones, sobre salud, yo creo que van a ser sobre el esquema laboral, la legislación laboral, y hay que afrontarlas porque son cosas que hemos venido demorando en el pasado reciente y me parece que ya no dan más espera. Eso no va a ser fácil. Este cuatrienio va a ser de enorme discusión política y dijéramos es parte de lo que me llevó a aceptar la invitación para encabezar esta lista al Senado. Y sin duda, doctor de la Calle, usted pertenecería a la Comisión Primera. Pues eso no lo sé porque allá se tomarán las decisiones en su momento, pero de alguna manera me parece que sí, obviamente el perfil, finalmente yo fui el vocero del gobierno en la constituyente y bueno, los temas de paz pues han sido también de mi predilección recientemente, luego yo creería que es el lugar más adecuado, ¿no? Claro, para quienes de pronto no conocen del tema legislativo, las comisiones primeras del Senado y la Cámara son las más importantes en donde se tramitan las reformas constitucionales y, por supuesto, se busca que allí haya perfiles acordes al trámite que se le va a dar a estas iniciativas. Abogados, por ejemplo, aunque no todos lo son, pero las comisiones primeras en algunos años los perfiles eran bastante altos y por eso las discusiones, por supuesto, en orillas diferentes, pues eran
de una gran altura política, y ojalá se volviera a ver estos debates. Doctor de la Calle, ya para ir despidiendo, usted acaba de decir algo muy importante, que usted no es candidato, usted no hace parte de ninguna consulta para presidencial ni nada. ¿Por qué cree que lo están confundiendo? Que usted está en ese tema, usted está aspirando al Senado. Sí, exacto. Eso es muy bueno repetirlo porque es que en las calles me dicen, muy bien, doctor, vamos a votar para la presidencia. No, yo aprovecho esta oportunidad. No estoy siendo candidato a la presidencia. Si me buscan en el tarjetón presidencial de la Alianza Centro Esperanza, no me van a encontrar. Estoy en el tarjetón del Senado. Y en segundo lugar, el logo es el girasol, el listón verde y luego la expresión Centro Esperanza en color lila. Y allí seré el número 1, efectivamente, así es. Y esto que usted está diciendo es muy importante porque hemos visto algunos colombianos en el exterior, por ejemplo en Estados Unidos, que ya iniciaron con la votación y dicen que la tarjeta electoral del Senado es un poco complicada, pues se imaginará usted el número de candidatos. Entonces estamos, doctor de la Calle, en que para identificarlo a usted y a la coalición buscan el girasol, ¿no? Exacto, sí, el logo arriba, estamos arribita en el tarjetón. El logo tiene un girasol y una cosa verde que se llama Alianza Verde y debajo de Centro Esperanza en lila. Y el número 1 que está al lado de ese logo, pues allí es. Parte, entre otras cosas, volviendo al tema de la circunscripción nacional, parte de este logo tan grande y tan difícil para la gente es producto de que el número de candidatos ya no cabe y no hay forma de tener fotografía y nombre. Luego no busquen la fotografía y el nombre, es el número. Marcar el 1 y con eso agradecería yo que votaran por mí si les satisface las ideas que estoy exponiendo. ¿Han hecho cálculos, doctor de la Calle, de cuántas curules podrían tener ustedes? ¿De pronto algo interno, alguna medición? No, eso me parece que es, en presidencia es un poco más fácil o menos difícil tratar de acertar. Yo creo que en Congreso, en el Senado, y además un Senado nacional, porque es que hay bolsas de votos en unas partes que no aparecen en otras. Algunos expertos lo han dicho y piensan que podemos tener alrededor de 12 senadores, pero yo no compro ninguna cifra porque esto además, a veces hay sorpresas. Eso me permite decir otra cosa. Hay personas que me dicen, no, pues usted está elegido a las 8 de la mañana, yo voy a buscar más bien por otro, para votar por otro. No, por favor. Primero, porque eso no es así. Los votos son necesarios, el voto de cada quien es necesario, pero segundo, porque necesitamos fuerza política, una bancada fuerte para poder alentar con mayor eficacia estas ideas que estamos exponiendo. Pues doctor Humberto de la Calle, muchas gracias por haber estado acá en Semana. Ya usted ha hecho la invitación a nuestros televidentes, nuestros seguidores, a que voten por usted. Es lo importante de este ejercicio y sobre todo que los colombianos salgan a votar, ¿no? Siempre hemos hecho esta invitación, doctor de la Calle, porque usted sabe que hay muchos ciudadanos que se quejan, pero no salen a las urnas. Por supuesto, cada uno puede votar por quien quiera, pero lo importante es que salgan, ¿no? Sí, que salgan temprano porque está lloviendo mucho. Luego, también esa es otra recomendación. De acuerdo, está lloviendo bastante, en Bogotá está lloviendo mucho, hay que salir temprano. Y, doctor de la Calle, ¿dónde va a esperar usted los resultados? Han escogido un salón en un hotel en el centro de Bogotá, bueno, hacia las 70 y pico. Más tarde le puedo comentar, Diego, con muchísimo gusto cuando tenga la información precisa. Pues, doctor de la Calle, un gusto haberlo tenido acá, que esté muy bien. Mil gracias, Diego, a ti y a Semana por esta magnífica oportunidad. Y a ustedes también gracias por haber estado con nosotros. Ya saben, por favor ingresen a www.semana.com. Allí encontrarán todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén bien.